Bueno, vamos a mirar ahora entonces cuáles son las coordenadas vectoriales más utilizadas para poder determinar o representar un vector. Entonces vamos a analizar las coordenadas vectoriales. Esas coordenadas vectoriales básicamente son tres. Entonces, las más utilizadas. ¿Cuál puedo utilizar yo o cuál no? Las tres se pueden utilizar indiscriminadamente. Lo que pasa es que una se utiliza más en física, otra se utiliza más en geometría, otra se utiliza más en cálculo, otra se utiliza en... Depende de la utilidad o depende como, no sé, de pronto como los gustos. Se van a dar cuenta que las tres son de mucha utilidad. La primera se llaman coordenadas polares. La segunda se llaman coordenadas cartesianas. Pues no importa el orden, yo aquí estoy dándole un orden, pero no lo tiene. Y las terceras se llamarían coordenadas unitarias. ¿Qué diferencia cada una de las coordenadas? La forma de escritura del vector, cómo lo voy a representar, cómo lo voy a escribir. Entonces, en las coordenadas polares lo debo escribir utilizando la magnitud, pero esa magnitud la vamos a llamar radio, el radio del vector y el ángulo de inclinación. En las coordenadas cartesianas yo voy a utilizar las componentes rectangulares o las componentes cartesianas de x y y para representar el vector. Y en las coordenadas unitarias yo voy a representar ahí se dice que es escrito en términos de una composición lineal, porque lo que yo hago es escribirlo en términos de vectores unitarios. Entonces podríamos decir que el vector, la componente en x, que así no se llamaría, pero bueno, se acompaña del vector unitario y la componente en y se acompañaría del vector unitario j. Entonces, esta forma de escritura se hace como en una combinación lineal, una suma de los vectores unitarios I y J, o I, J y K, porque aquí lo estoy haciendo, estas coordenadas las estoy escribiendo en dos dimensiones. Y no en tres, ¿cierto? Sería la forma de escritura de estas coordenadas y las representaciones en dos dimensiones. Entonces, ¿qué tenemos en las coordenadas polares? Vamos a analizar las coordenadas polares. Las coordenadas polares representan las dos condiciones más importantes de un vector. O sea, en otro video habíamos dicho que los vectores tenían magnitud y dirección. Eso es una coordenada polar. O sea, la coordenada polar representa la magnitud del vector representada a través de esta R, que es un radio, pero realmente es la magnitud del vector, y de teta, que es el ángulo, o sea, la dirección. Pongamos aquí el ángulo, pero el ángulo sabemos que representa la dirección del vector. Para escribir o para graficar un vector en coordenadas polares debemos utilizar un plano polar. Se debería utilizar un plano polar. ¿Qué es un plano polar? Un plano polar es un plano representado por, similar a un plano cartesiano, pero donde vamos a utilizar, en vez de valores numéricos, vamos a utilizar circunferencias como magnitudes. Entonces, esto es lo que tendríamos en un plano polar. Y estos círculos marcados con los ángulos, ¿cierto? Puede ser en grados o en radianes, no importa. Entonces, por ejemplo, como si fuera un transportador, por ejemplo, 15 grados, 30, 45, ¿cierto? 60, 75 y 90.
exactamente como si fuera un transportador. Obviamente, como lo dijimos en otro video, como debemos saber, en dirección antihoraria, que es la dirección positiva de los ángulos. Entonces, yo requiero un plano polar. ¿Por qué? Porque a mí me dan, por ejemplo, el vector M, me van a decir, que tiene coordenadas de 2 y un ángulo de 30 grados. Entonces, ¿cómo ubico yo ese vector? Entonces, primero ubico el ángulo de 30 grados. Eso es muy importante. Primero ubico el ángulo. Ya tengo el ángulo. Lo voy a hacer aquí, lo voy a puntear aquí. Ubico el ángulo. Y después de que ubico el ángulo, ubico el radio. O sea, estamos a un radio de 2. O sea que lo que hago es hacer el vector a un ángulo de 2. Este sería el vector M, que tiene coordenadas de radio 2 y un ángulo de 30 grados. Esa es la forma de escritura de una coordenada polar. Las coordenadas cartesianas requieren que nosotros conozcamos del plano cartesiano. Entonces vamos a mirar qué es una coordenada cartesiana y cómo se utiliza. La coordenada cartesiana representa la imagen del vector en el eje X y en el eje Y. Voy a hacer aquí un esquemita. Voy a graficar el vector y les voy a contar qué significa eso de la imagen. Supongamos que este sea un vector. Cuando yo tengo una coordenada cartesiana, lo que yo tengo es la imagen de ese vector en el eje X y en el eje Y. O sea, lo que yo tengo es esto. Digamos que este vector, este sería el eje X de ese vector y este sería el eje Y. Como cuando determino el triángulo que lo forma. Entonces, estas serían yo les digo, estas serían las imágenes de ese vector. Entonces, Y y X. Entonces, para conocer esas imágenes, pues miraremos cómo hago yo para encontrarlas. Pero supongamos que este sea el vector, entonces sus imágenes son el eje X y el eje Y, ¿cierto? Entonces, esas imágenes me van a formar un punto. El vector se va a representar como X y Y. Y lo voy a graficar en el plano cartesiano como un punto. Vamos a poner que el punto está acá. Ese es el punto. Y luego ese punto lo uno con el origen, que es este de acá. Este es el punto XY. Y cuando uno ese punto con el origen, deja de ser un punto y se convierte en un vector. Y este sería el vector que tiene coordenadas X y Y. ¿Cierto? ¿Cuáles son sus coordenadas? Pues ya sabemos que las coordenadas pues son, este sería el valor X y este sería el valor Y. Las imágenes que tiene el vector. Un ejemplo, cualquier punto. Ejemplo, tenemos, por ejemplo, el vector, vamos a decir que el vector A tiene coordenadas 2, menos 3. Entonces, ¿cómo lo voy a graficar yo ese vector? Vamos a hacer el plano cartesiano.
tenemos 2 en X, 1 y 2, y 3 en Y, menos 3 en Y, o sea, hacia abajo, 1, 2 y menos 3, aquí sería menos 1, menos 2 y menos 3, y el punto que se forma se une con el origen. Entonces, este sería el vector que va a representar el vector gráficamente. Y esas serían sus coordenadas cartesianas. La última composición, la última representación, perdón, son las coordenadas unitarias. ¿Qué características tienen las coordenadas unitarias? Las coordenadas unitarias se representan a través de vectores unitarios. Esos vectores unitarios son vectores direccionales. Cuando hablamos de vector unitario, estamos hablando de un vector que es direccional y que tiene una dirección que nos va a servir para, esa dirección nos va a servir para saber en qué eje estoy trabajando. Se parecen demasiado o se trabajan de la misma manera que las coordenadas cartesianas. Entonces, una coordenada unitarias es una coordenada que tiene como componentes o que se escribe como, digamos que una componente en X llamada vector Y y una componente en Y llamada vector J. Pero realmente estamos hablando de lo mismo, o sea, de lo mismo pues de una representación cartesiana. Yo tengo, por ejemplo, aquí el plano cartesiano y el vector unitario Y es un vector que va en la dirección X. Entonces, digamos que este es el vector unitario Y, que va de 1 en 1. Este sería el vector unitario 2Y, este sería 3Y. Y lo que estoy haciendo es que ya no se representa de 1 en 1, sino de Y en Y, cuando está en el eje X. Cuando está en el eje Y, se representa de J en J. Aquí sería J, aquí sería 2J, y así sucesivamente 3J. Entonces, cuando yo voy a graficar, en un ejemplo, en una coordenada unitaria, yo tengo, por ejemplo, el vector B, que tiene coordenadas 4Y más 2J. Entonces, lo único que yo tengo que hacer es saber que la Y es la X y la J es la Y. Pues, digámoslo así, hagamos una analogía. Entonces tendríamos el vector 1, 2, 3 y 4 y 1 y 2 en el eje X. Entonces tendríamos acá, ya que este sería el vector unitario 4Y, sería el vector unitario 2J, y el vector que los une, pues el punto, perdón, la línea que los une sería el vector P. Entonces estamos hablando de que este es el vector en coordenadas unitarias. Entonces, hasta aquí.